defensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Siendo esta ciudad muy amable con usted, muy cariñosa con Alberto Acosta, le queremos pedir una opinión de toda la coyuntura. La democracia y la libertad son el camino. Una reiteración de lo que usted siempre nos ha dicho. ¿Hay espacio para eso, Alberto? Muy buenos días, Gonzalo. Sí, efectivamente, la democracia y la libertad son el camino. Si no entendemos lo que significa ese mensaje, que no es un simple eslogan, no vamos a poder construir democráticamente una sociedad democrática. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Ninguna sociedad puede ser democrática si el camino es autoritario, si el camino surge de un caudillismo prepotente, opresor, que restringe las libertades. Pero aquí viene un detalle adicional. No puede haber tampoco libertad donde hay injusticias, inequidades, desigualdades. Por lo tanto, tenemos que comprender definitivamente que el gran esfuerzo que hay que realizar es construir una sociedad que simultáneamente garantice las libertades y las igualdades y las equidades. No es que primero tenemos que ser iguales para luego ser libres, o primero ser libres para esperar ser iguales en algún momento. No. Libertad, igualdad van de la mano. Libertad, equidades en plural van de la mano. Y ese es el gran reto que tenemos. Y ese es un proceso de aprendizaje para toda la sociedad. Asumimos lo que podamos en donde podamos habernos equivocado, pero el hecho real es cómo profundizamos el ejercicio democrático. Por eso hablamos en nuestro documento, que es un documento de construcción colectiva, de democracia radical. Hay que ir a la raíz, a lo más profundo de la sociedad para democratizar la sociedad. Planteamos el concepto de democracia radical simplemente para graficar la importancia de este tema, la densidad del tema, la profundidad del tema y la diversidad del tema, no para ponerle un adjetivo al concepto democracia. A mí me parece que hay que olvidarnos de un adjetivo para el concepto democracia, y hay que olvidarnos de que la democracia pueda ser perfecta. La democracia siempre debe ser perfectible, y ese es el escenario en que tenemos que... Pero entonces, ¿qué es la democracia radical, como usted pregona? Una democracia que garantiza, por ejemplo, las igualdades y las equidades. Y en estos años, lo que ha habido es una reducción de la pobreza, que es innegable. Ahora la pobreza tiene que estar subiendo ya desde el año pasado, pero porque hubo mucha plata. Y esa redistribución, si bien mejoró las condiciones de vida de amplios segmentos de la población, terminó a la postre por engrosar mucho más la chequera de los grupos acomodados de la población. Mire, una cifra. Más o menos hace 9, 10 años, cuando estaba a punto de empezar este proceso, las 300 empresas más grandes del país tenían ingresos equiparables, no digo que era igual, a más o menos el 42, 43% del Producto Interno Bruto. Este Producto Interno Bruto ha crecido. Indudablemente, ha habido un año de crecimiento del Producto Interno Bruto, y esas mismas 300 empresas tienen ingresos equiparables al 76% del Producto Interno Bruto. Eso no conozco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como Montecristi Vive en forma colectiva? Recogiendo el sentir y las propuestas de amplios segmentos de la sociedad, particularmente de los sectores populares, de los movimientos sociales, es una propuesta para ir pensando qué es lo que hay que hacer. Aquí en Ecuador, en los últimos meses, en los últimos días, se habla con mucha frecuencia sobre la necesidad de la unidad para enfrentar a Correa. Primera cosa, nosotros decimos que no se trata solo de enfrentar a Correa, hay que enfrentar al correísmo como un sistema de dominación que nos está oprimiendo, que nos está limitando libertades y está impidiendo el desarrollo democrático de la sociedad ecuatoriana. Y eso implica entonces no solo comenzar a buscar, como ya hacen algunos, yo ya soy el candidato. Yo ya llevo 3, 4 años en campaña. Sí. No. No es cuestión de cambiar un presidente por otro presidente, un caudillo por otro caudillo. Hay que hacer un esfuerzo para
descorreizar el país y simultáneamente enfrentar la crisis y sentar las bases para cambios estructurales profundos. Y dos cosas importantísimas en este escenario. En primer lugar, no podemos olvidarnos de las ideologías. Todo ser humano tiene una visión del mundo. Todo ser humano tiene una apreciación de lo que se debe hacer. Tiene una visión ideológica, ¿ya? Y eso hay que respetar. Y nadie se puede desembarazar de su ideología. Y cuando aparecen estos personajes que están convocando a unidades que serán estériles y espurias, y que dicen, nos olvidemos de las ideologías, están haciendo un ejercicio ideológico profundo y perverso, porque nos están vendiendo, a cuenta de olvidarnos de las ideologías, su visión ideológica y su propuesta política. Primero planteemos qué hacer. Y luego escuchemos otras opiniones. He leído el documento, por ejemplo, del grupo de César Montúfar. No me acuerdo, es Convergencia, creo que se llama, Concertación, sí. Que me parece una propuesta que tiene muchos puntos interesantes, pero en su esencia, en su filosofía, yo no coincido, porque es una propuesta neoliberal en lo económico que no da paso a una profundización radical de la democracia. Esa es mi apreciación. Pero a pesar de eso, estoy dispuesto a discutir con los puntos planteados en esa propuesta. Y la idea es aquí, entonces, primero pongámonos de acuerdo en para qué nos vamos a unir. Y nosotros planteamos cosas muy concretas. ¿Desde dónde? Desde abajo. Desde los sectores populares, desde aquellos grupos que han liderado la resistencia al correísmo, el Frente de Trabajadores, el Frente Indígena, la CONAIE, la Cuarunari, grupos que han estado en las calles dando dura batalla a este gobierno autoritario. Planteamos, ¿con quién? Por la izquierda, viene desde la izquierda esta propuesta, sí. Y con la Pachamama, para que no quepa la menor duda, que nos jugamos por la naturaleza, que nos jugamos por el buen vivir y el suma causai. En eso no nos quepa la menor duda. Y esta es una propuesta para una amplia discusión. Nosotros queremos que la gente discuta, que la gente debata, que la gente nos critique, que la gente haga aportes. Pongámonos de acuerdo en algunos elementos básicos y permítame, Gonzalo, le menciono algunas cosas que para mí son fundamentales. Por ejemplo, hay que echar abajo toda la institucionalidad caudillista existente en el país. Un plan revolucionario no se puede cumplir en 4 años. Ustedes sabían que tenían Gonzalo, que Rafael Correa va a estar 12, 16, 20 años. Incluso, Gonzalo, con unos vinos, creo, alguien dijo 300 años. Eso dijo el presidente de la República, que es una constitución que va a durar 300 años. No le duró 300 horas porque permitió la violación de la constitución a las pocas horas de aprobada, cuando se toleró en octubre del 2008, aprobada la Constitución en septiembre, que la Corte Constitucional, mejor dicho, que el Tribunal Constitucional se metamorfosee en Corte Constitucional sin ninguna atribución expresa de la Constitución. Desde ahí empezaron las violaciones. En enero del 2009 se atropelló nuevamente a la flamante Constitución imponiendo la ley de minería. Y así por el estilo, incluso la convocatoria a la consulta popular de mayo del 2011 era inconstitucional, pero impusieron con un tribunal constitucional, una corte constitucional sumisa al correísmo. Y luego, las enmiendas, las mal llamadas enmiendas constitucionales del 3 de diciembre pasado, comprometieron aún más la Constitución. Entonces, ¿qué planteamos? Que hay que echar abajo esas enmiendas constitucionales y que hay que descorreizar el Estado. ¿En qué? Descorreizar la justicia, el Consejo Nacional Electoral, el quinto poder a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que descorreizar la Corte Constitucional. ¿Y cómo hacerlo? Aquí hay varias opciones. El doctor Enrique Ayala plantea una asamblea constituyente. Nosotros creemos que eso no es necesario, que además es una vía muy larga que afecta la posibilidad de ir construyendo una institucionalidad democrática más vigorosa, si es que, utilizando las herramientas que nos da la Constitución democrática. Si no se desmonta al correísmo, estos líderes se convertirán en caciques y vendrán el 21. No, vendrán otros que se aprovecharán de toda la institucionalidad de dominación construida por el correísmo. Me imagino, Gonzalo, yo no he hablado con esos personajes de la derecha tradicional que no está en el gobierno y aspira a llegar a Carondelet,
que estarán diciendo, ojalá sea yo presidente, con toda esa estructura que ha montado el correísmo, Claro. para ser ellos los que controlan ahora el poder. Por eso no se trata simplemente de ponernos de acuerdo para salir democráticamente el presidente Correa y elegir otro, sino que hay que descorreizar el Estado. Luego hay que echar abajo todas las estructuras autoritarias. Oigan bien las cosas, ya que hay varios temas. Lo primero que tenemos que hacer es revisar o derogar íntegramente la ley de comunicación, pero requerimos una ley de comunicación. Yo sí defenderé siempre una ley de comunicación. Pero es que también mucha gente ha de decir, hay que también desmontar el acostismo. Bueno, que desmonten el acostismo, que soy yo solo, porque no hay nada más que... en la carta política que pertenecen no, a Alberto, Gonzalo, no. es que Claro. no es la carta política nos hizo así. Y otro rato discutamos de eso. Permítame avanzar en esto, el tema de la comunicación, pero la ley de comunicación que requerimos tiene que hacerse respetando los artículos 16, 17, 18, un país 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución y el artículo 66.6 que nos garantiza la libertad de expresión. Otro punto importantísimo, derogar el decreto 16 para garantizar la libertad de asociación y de organización. No podemos tolerar que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, tengan una espada de Damocles sobre su cabeza. Eso es inconstitucional. Eso hay que echarlo abajo de entrada. El decreto 16, a que no se repita una situación como la de la Fundación ¿A qué Pachamama. espada se refiere usted? A la del correísmo. Luego hay que desmontar todo lo represivo que está en el Código Orgánico Integral Penal. Y no se olvide, el presidente Correa y el correísmo no tienen el patrimonio del autoritarismo. No surge el autoritarismo, la represión y las limitaciones a las libertades de expresión y otras libertades con Correa y el correísmo. Hay otros personajes que pretenden llegar a la presidencia de la República que fueron parte de gobiernos autoritarios. Por eso, cualquier unidad que requiere, cualquier unidad, el señor Nebot, pues el señor Nebot no me va a decir que el señor Nebot aparece ahora como el gran campeón de las democracias luego de haber estado dentro del gobierno de Febres Cordero. Y si hablamos luego de economía, no me va a decir que va a plantear alternativas a alguien que fue un superministro de Yamil Maguad, como el señor Lazo. Vamos hablando las cosas claras. Otro tema fundamental de las libertades. Es intolerable este plan familia, que pretende definir cuál debe ser la vida sexual de las mujeres, o los planteamientos que ha habido de este gobierno. Nosotros tenemos que echar abajo esas visiones conservadoras de este gobierno de Correa que dice ser de izquierda y revolucionario. Hay que garantizar la soberanía del cuerpo de las mujeres. Discutamos esos temas, franca y abiertamente. Y temas menores pero que dan cuenta del talante autoritario, conservador, chupa del presidente de la República, la prohibición de vender una cerveza el día domingo y creer que con eso se acaban los problemas y el alcoholismo. No, señor, así no se hace patria. Restringiendo libertades no se hace patria, pero las libertades se aseguran con igualdades y con equidad. Pero otro tema fundamental que espera la ciudadanía, Gonzalo, tenemos que enfrentar la corrupción. Entonces, no es cuestión de perseguir, sino de investigar. Y si ha habido mal manejo, tiene que haber sanciones. Entonces, ¿qué requerimos? Una gran auditoría ciudadana de todos los contratos públicos, los grandes sobre todo, que se han realizado, incluyendo un detallito que no nos vayamos a olvidar, todas las consultorías celebradas en el sector público, no solo para ver si ha habido un mal uso, sino porque a lo mejor hay algunas ideas que en el fragor de las contrataciones masivas se están perdiendo y pueden ser útiles. Y naturalmente, necesitamos una auditoría de la deuda externa. Yo le reclamo al presidente Correa esta falta de síntesis, de coherencia. ¿Por qué se les dañó tantos planes de expansión, de una configuración de un modelo político gubernamental hecho por ustedes dos? Mire, Gonzalo, eso quedó en pendiente. Primero, no es hecho por nosotros dos. No voy a negar mi responsabilidad y la asumo, pero no es una tarea de 2 o 3 iluminados. Claro. ¿Cómo construimos? Y justamente ahora traje a mano. Pero entonces, ¿por qué dice que Montecristi vives? Porque la Constitución queremos rescatar esos principios democráticos, no asumiéndole como una Constitución. ¿Qué porcentaje habrá de un buen recaudo? 98%. Porque hay que hacer realidad los principios, pero no es una cuestión de números, es una cuestión de fondos. Si con esa nos Mire, Gonzalo, el plan de gobierno del Movimiento País 2007-2011
el plan de gobierno del 2007-2011 planteábamos algo que lo va a leer, le he leído varias veces, pero es bueno refrescar su memoria y de la audiencia. Invitamos a trabajar por llevar adelante nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida, sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretende asumir el papel de un iluminado. No creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos, sustentados en autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad. Eso propusimos. Eso no hay nada. Eso no hay nada. Correa es el caudillo del siglo XXI, atropella otras opiniones, de humilde no tiene un pelo, no es capaz de aceptar que estamos viviendo una crisis tremenda, y en ese sentido nos está abocando a mayores problemas y complicaciones. Una crisis en la cual él es también uno de los responsables, porque no todos los problemas vienen de afuera, pero es otro tema. Déjeme avanzar en un punto adicional en nuestra propuesta. Tenemos que echar abajo el centralismo estatal. El Estado cumple un papel importante, pero el Estado no puede copar todos los espacios, como he dicho, definir el Estado si podemos o no tomar una cerveza, y nosotros planteamos como alternativa el Estado plurinacional, la descentralización en las autonomías. Eso está claramente establecido en la Constitución de Montecristi. ¿Por qué no hacer realidad lo que establece la Constitución de Montecristi en ese campo en donde muchísimas personas dentro y fuera de la Asamblea trabajaron de manera denodada, sacrificada, comprometida? Ese es uno de los temas fundamentales. Y luego, en este qué hacer, ¿para qué nos unimos? Tenemos que abordar el tema del extractivismo. Gran parte del autoritarismo, gran parte de la opresión tiene que ver con el y de la corrupción. Y de la corrupción, tiene toda la razón Gonzalo, tienen que ver con el extractivismo. Esa ampliación de la frontera petrolera, destrozando la Amazonía, afectando a las comunidades, hay que parar. La megaminería no resuelve nuestros problemas. Que vayan poniendo todos los proyectos con las cifras sobre la mesa y podemos irles demostrando que no son ni siquiera económicamente convenientes para el país. Y en ese sentido tenemos que echar abajo la criminalización de la protesta popular, la criminalización de quienes defienden los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Y nosotros creemos que esto es fundamental para construir el buen vivir. Pero no nos dice dónde están estos gallos, vea, señor economista. Dice, no, usted dice, nos comprometeremos a sanear a la administración pública de las mafias. De las mafias. Así es, señor. De los grupos de presión que operan en su interior, en todas las funciones del Estado, constituyéndose en otra de las tareas fundamentales para combatir la corrupción. ¿Y cuál es la tarea? Para más, no solamente la corrupción, sino la impunidad. Es el reino de la impunidad. Por supuesto, señor. ¿Cuál es la tarea? A ver, mencione unos apellidos de mafiosos que están dentro del gobierno del presidente Correa. Por ahí no pasa el asunto. ¿Quién No tiene le creo. No, si no tengo, no le puedo dar, pues. Si ¿Y uno para qué pone entonces? Porque sabemos que hay esas situaciones, pero no tengo Usted los nombres. dice, hay, por ejemplo, ha de conocer que hay mafias, que refiere que hay mafias. Mire, Gonzalo. Ha de reconocer que hay malos administradores, rateros que están prácticamente adueñados de ámbitos administrativos. Le voy a dar mala administración, claro y preciso. Mala administración del sector petrolero. La empresa estatal de petróleo debió haber sido reformada y debió haber sido llevada a un nivel de eficiencia, que es lo que demanda la sociedad. ¿Qué se ha hecho en estos 9 años? ¿Cuál es la solución que plantean? Privatizar las gasolineras, entregar los campos maduros a las empresas transnacionales. ¿Qué decía el señor Correa cuando era señor analista y era mi gran amigo? No tengo por qué negar eso. Que era una traición a la patria entregar los campos maduros a las transnacionales. Él está entregando los campos maduros a las transnacionales. Esa es una traición a la patria. El mal manejo de Petroecuador es evidente. Se le ha deteriorado a la empresa estatal cuando debía haber asumido el manejo de los campos maduros, debía haber estado siendo mucho más eficiente y cada vez se fue debilitando. Incluso se les entregó a los marinos el manejo de Petroecuador. Imagínese. Claro, y eso fue, y mejoró o no mejoró, no mejoró, porque no es un asunto simplemente de meter ahí la fuerza pública y la fuerza armada, sino cambiar estructuralmente desde de una concepción de empresa estatal, al servicio del pueblo,
que tiene que cumplir con el mandato del buen vivir, que es la vida en armonía con la naturaleza. Yo apoyo la refinería del Pacífico y no tengo por qué negarlo. Y apoyo decididamente, no en ese sitio. Lo que me preocupa a mí es... ¿Usted estuvo allí cuando lo del señor presidente Chávez? No estuve. Sí. Y entonces lo que me preocupa a mí es cómo se puede embarcar en un proyecto tan grande si no tienen asegurado el financiamiento. ¿Cómo se puede haber invertido o gastado más de 1.200 millones de dólares que este rato nos harían buena falta si no se tiene la propuesta concreta para financiar y construir el proyecto completo? Y ahí también me pregunto, y preguntaré una y otra vez, ¿cómo es que se le entregó el trabajo de nivelar el suelo a Odebrecht, una empresa que según Correa salía del país por corrupta y corruptora, tarea que podía haber sido asumida por cualquier constructora nacional? Pero aquí otro asunto adicional que tenemos que abordar. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis económica que está viviendo el pueblo ecuatoriano? Y nosotros creemos que hay que hacer un enorme esfuerzo para no solo resolver los problemas de corto plazo, sino establecer las bases para dar paso a transformaciones de largo plazo. Y ahora, la resolución de los problemas de corto plazo no puede hacerse cargándole a las espaldas del pueblo ecuatoriano. No puede hacerse golpeando a los trabajadores. No puede hacerse golpeando a los sectores populares en general. Economista, ¿usted no va a hacer un acercamiento con Alianza País si es que Moreno, el ex vicepresidente de la República, es el candidato a la presidencia? Le voy a ser categórico. A ver. Personalmente tengo una buena relación con Lenín Moreno, con quien no he hablado ya muchísimos años. No he tenido la oportunidad, pero tengo una buena relación, porque ha sido una persona respetuosa. Podemos estar en distintas posiciones políticas, pero siempre ha mantenido la posición del respeto y de la amistad. Pero personalmente creo, sin restarle sus méritos y sin dejar de considerar que puede ser un candidato muy vigoroso. No sería bueno para el país. No nos da toda la garantía para impulsar el proceso de descorreización. Y me temo que el presidente de la República, no, me temo es la realidad. Todo caudillo no busca un sucesor con fuerte liderazgo, busca guardaespaldas, para que le protejan a él y a su clique, a su argolla, para que le protejan de lo que pueda venir después. ¿Y a eso viene Moreno? No sé. Yo digo que no sé que aquí viene Moreno. Y si viene Moreno, jadea de señales claras de que quiere respetar un proceso democrático. Jugarse por la democracia, por la libertad, por las igualdades, por la equidad y la transparencia. El señor vicepresidente le decía, no, ya no era vicepresidente, pero como para que les distinga, tengo que decir, el vicepresidente y el presidente se encontraron en Ginebra, hablaron de esta posibilidad para que el vicepresidente Moreno sea el sucesor, y entonces Moreno le dijo que él quería como primera garantía manejar íntegramente a su gabinete, nombrarlo, designarlo, monitorearlo. Me parece que es lo obvio. Exactamente. Me parece y que eso es lo obvio. parece que no le gustó mucho. ¿Han cambiado las cosas o es a fuerza de circunstancias? Pero yo entiendo que el candidato del señor presidente Correa es su vicepresidente actual. ¿Usted qué opina? Me parecería que le da más confianza en términos de la función de guardaespaldas que le tocará asumir, pero no le da tanta confianza en términos del éxito electoral. Permítame que le lea un párrafo de nuestra propuesta para graficar lo importante. Está en la página 4. Le voy a leer. Para nosotros, lo importante, ya le he dicho, es la democracia. La democracia sin diversidad, sin discrepancias, sin debate, sin diferencias y sobre todo sin crítica, no es una auténtica democracia. Nosotros saludamos la crítica, el debate, el cuestionamiento, la discusión. No hay democracia, decimos, donde reina la concentración de poder, donde se pretende instaurar un movimiento político hegemónico, donde se restringe la libertad de expresión, donde se criminaliza la protesta social, donde se institucionaliza la represión a los opresores, donde se congelan las inequidades y desigualdades sociales y económicas. Eso no es democracia. La creatividad, la iniciativa y la potencialidad intelectual de todos los habitantes del país están seriamente amenazados por esta visión uniforme impuesta por el correísmo. Por eso la tarea
no es simplemente cambiar de presidente de la República. Hay que descorreizar el Estado y construir las bases para una sociedad cada vez más democrática. Una sociedad donde podamos enfrentar todos los problemas. Hay que garantizar la emancipación real de la mujer, la emancipación real de los trabajadores, la emancipación real de todos los sectores populares